Bienvenidos a su ya muy postergado espacio de deconstrucción y divulgación del psicoanálisis, el ombligo del sueño. Mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y grabo este programa un 22 de marzo del año 2021. Ciertamente no he de disculparme, he estado muy atareado por la divulgación de mi obra, de mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Aún así he tenido muchas ganas de retomar mi trabajo aquí, de retomar este espacio, de continuarlo, haciendo en él un registro no solo de mi estudio de la obra de Sigmund Freud, no solo de mi abordaje de las problemáticas sociales y personales que encuentro en mi práctica en la Ciudad de México, sino también dándole un espacio, por supuesto, a mi vida personal, a mi vida afectiva, que ciertamente, como habrán escuchado en los últimos programas, tenía yo la intención de revolucionar. Esa es la palabra. Y por supuesto con la intención vino la posibilidad, vino el término, digámoslo así, de este periodo de ausencia, favorecido en mucho por el aislamiento durante la pandemia. Vino este periodo, digámoslo, de renovar mi vida social con nuevos bríos, con nuevas posibilidades, y justo también con mi libro bajo el brazo. Y ciertamente en este afán, digámoslo, de renovar mi vida, me veo confrontado por la urgencia de replantearme a mí una y otra y otra y otra vez lo que soy, lo que fui y por supuesto lo que seré. Cuando hablo de lo que soy es justamente donde puedo ver, puedo notar el impacto del psicoanálisis en mí. Cuando hablo de lo que fui es justamente un individuo que ha buscado por todos los medios a sus semejantes. Y cuando hablo lo que seré, hablo de los efectos, las consecuencias que vendrán a mi vida justo a partir de la obra que yo hice, una obra, digámoslo, insertada en un espacio y en un tiempo muy particular como puede ser la sociedad mexicana de los años 2018 al menos, no, que hablo del 2018, el 2018, finales del 2018 es cuando terminé la obra, pero si la he empezado a escribir a partir del 2015, del 2015 a 2018 al menos, realmente ahorita no tengo un tiempo aproximado, pero puedo recordar claramente hablar con mi analista poco antes de finalizar mi tiempo de seminario en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos sobre psicoanálisis del Estado. Esa última plática que tuve con mi analista, yo estando en formación en seminario, y que ahora ya se traduce a un libro que pueden ustedes encontrar en Amazon y que yo básicamente cargo a todos lados, tratando de profundizar en aquellas observaciones que hice sobre la dinámica social, estatal y por supuesto individual de México, de los mexicanos, nuestra relación con las leyes, nuestra relación con las autoridades, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, y hallar en todo ello motivos por los cuales me fue urgente, me fue necesario también incluir el subtítulo Psicoanálisis del Estado, volumen 1.
En fin, resulta que ahora, en la vida pospandemia, encuentro posibilidades de interactuar con mis semejantes. Encuentro también la necesidad de volver a replantear mis propios límites y volver a decir hasta aquí. Volver. Es algo que ciertamente me emocionó y me duele. Es algo que ciertamente me despierta una y otra vez. No la necesidad, digamos, de educar, de frustrar, de negarme, sino la necesidad de hallar los límites de mi propio tiempo en la vida de los demás. Y vaya, hablarlo así, después justamente de tratar el tema del suicidio, que ciertamente para este momento ya no recuerdo mucho de lo que hablé en aquella ocasión, simplemente recuerdo que aquella mención que hice de lo afectado que estuvo Jacques Lacan por un paciente, según la biografía de Elizabeth Roudinesco, que tiene por título Lacan, esbozo de una vida, no me acuerdo, un sistema de pensamiento, vaya, pero es una biografía por Elizabeth Roudinesco de Jacques Lacan. No va por ahí, queridos escuchas. Ciertamente no va por ahí que me vayan a escuchar en un momento dado señalar un deseo en mí de terminar mi vida. No va por ahí. Más bien sostengo yo firmemente que la vida hay que relanzarla diariamente, que la vida, como la manifestación de nuestros deseos, se termina incluso varias veces al día, que la vida en sí misma es una lucha y que podemos sostenerla de una forma o de otra, pero al final somos nosotros los que encauzamos esa lucha, somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos encontrar tras esa lucha, o por qué la iniciamos en un principio. Es ahí donde apunto, es ahí, digamos, donde yo también encuentro un tesoro infinito, de valor infinito en el psicoanálisis. La vida no como, digámoslo así, el latir de mi corazón, sino como la posibilidad de presentarme frente a mí mismo, como un sujeto nuevo, como un sujeto con un nuevo deseo, incluso de replantearme lo más querido y lo más apreciado para mí. No puedo decirles que eso es el psicoanálisis. Al fin y al cabo ya me siento hasta cierto punto unido a él de tal manera que sería como tratar de deshacerme de mis huesos. Ahorita me parece más bien inevitable el hecho de presentarme a mí frente a mis prójimos, frente a mis semejantes, como una persona que busca saber, conocer la relación que establece un sujeto masculino y femenino con sus propias palabras. Eso es para mí, al día de hoy, el psicoanálisis, porque en la palabra está jugada el sujeto, porque en las palabras, por mucho que compartamos diccionarios
están jugadas las formas de goce, las formas de obtener satisfacción, las formas de ligarnos con los demás y con nosotros mismos. Eso es para mí un gran interrogante. Y por mucho que yo quisiera justamente prescindir de eso, yo no puedo, por más que quiera, relacionarme con mis semejantes dando las cosas por entendido, dando las palabras simplemente como palabras. No. Y ahorita lo digo con mucho dolor. Y ahorita lo digo justamente tratando de poder reconstruirme a partir de lo que he vivido últimamente. No puedo evitar sentir un gran gozo al recordar las sonrisas, las miradas de todas aquellas personas que he conocido últimamente. Y también no puedo evitar ahorita unas enormes ganas de llorar, que yo espero que no lleguen justo porque las estoy nombrando. No puedo evitar el sentimiento que también me une a la humanidad, de una alegría por estar vivo, que puede llegar también a transformarse a veces en una pena justamente por la vida en general, no por estar vivo, no. Es una cuestión de empatar con mis semejantes, es una cuestión, digamos, de ver lo finito de mi propia existencia. No quiero inmiscuirme mucho aquí en filosofía, en poesía, en sentimentalismo. Quiero aterrizar todo esto en mí y, por supuesto, en la disciplina que yo he abrazado como la mía, en el psicoanálisis. Poco a poco, y conforme me apropio de mis propias emociones, conforme voy reconociendo dentro de mí la capacidad de sentir, de gozar y también de padecer en el mundo, es que puedo notar cuánto me esfuerzo a veces por no sentir, cuánto me esfuerzo a veces, por mucho que yo haya estudiado, por mucho que yo busque, por mucho que yo procure ser honesto conmigo mismo. Esa necesidad, digamos, de estar tranquilo, que yo durante mucho tiempo, durante el cual ejercí la psicología, supervisado en conjunto con mucha gente, identificaba como la salud mental, ¿no? Una especie de paz, una especie de tranquilidad, una especie de calma que buscaba. Y es justamente ante este rompimiento que yo hago con la disciplina aquella, con la psicología, con este rompimiento que yo también hago acerca de la vida como un periodo de paz extendida, a través del cual, pues justamente yo fundo una nueva relación conmigo, una nueva posibilidad de vivir conforme a la incertidumbre, conforme a este sentimiento que me arroba en este momento, que me arroba. Es una excitación muy particular, queridos escuchas, la que ahorita me impone, la que ahorita me empuja a hacer la mención sobre la vida, sobre el amor, sobre los sueños, sobre la posibilidad de hablar de una impresión corporal, un nudo en la garganta, una sequedad impresionante que tengo, y que por supuesto se liga a experiencias recientes en mi vida y de las cuales no pienso hablar en este momento. Les comentaba justamente cómo el podcast pasado al respecto del suicidio
Jacques Lacan no solo tuvo, digámoslo, un momento difícil en su propia vida por un paciente que se suicida, mencionado en esta biografía que les comentaba. Les mencionaba, no recuerdo, o tal vez no les mencioné, en esta misma biografía cómo se menciona el hecho de que Jacques Lacan sufre realmente por la muerte accidental de su hija, siendo ella ya una adulta, siendo ella ya una mujer consumada. Mientras estudio en estos momentos la interpretación de los sueños, salen, digamos, las porciones de autoanálisis de Sigmund Freud, en el cual Freud mismo dice sentirse vulnerable por su propia práctica médica, por la forma en la cual él sin quererlo descuida a su mujer, descuida en un sentido afectivo, descuida al no llevarle flores. Y es justamente ahí donde encuentro mi reflejo, donde encuentro justamente esta oportunidad humana del psicoanálisis, esta oportunidad de ver en las dos figuras históricas que sostienen al movimiento psicoanalítico al día de hoy, un reflejo de mi propia humanidad, un reflejo de mi propia vida afectiva, un reflejo de mis dolores, de mis miedos, de mis amores. Reflejo. Está pasando un camión en estos momentos, es normal que se escuchen sus bocinas a todo el volumen. Reflejo. Un fenómeno histérico, sin duda. Una necesidad de encontrarse a sí mismo en el otro. Una necesidad que vemos también en nuestros sueños, de unir lo que en apariencia es contrario, lo que en apariencia no tiene relación una cosa con la otra, y resulta que sí la tienen. Y son nuestros afectos, son nuestras experiencias, son nuestras fantasías, nuestros sentimientos, todo. ¿Cómo puede ser que en la transmisión del psicoanálisis, pese a que el analista puede señalar su deseo, y puede atender su deseo, todo esto se hace de manera incompleta, todo esto se hace de manera parcial, todo esto se hace de manera aproximada, como se puede, en el momento, ahí, en lo vivo. Y como uno quisiera alcanzar otras cotas. Ya estoy hablando de mi deseo. Llegar más allá de lo que soy, de lo que fui. Y que ese ser que se levanta en un futuro como mi deseo, yo, en compañía, en trabajo, en acción, se me muestra al mismo tiempo como un imposible y como lo único como lo único a lo que podría esperar, podía aspirar. Miren, es una cuestión de principio, es una cuestión
justamente de definición de lo humano. Cuando hablo de deseo, no es simplemente un anhelo. Y esto es justamente lo que en tiempos recientes me ha estorbado de mí mismo. Que yo ubico un anhelo más allá de mi propia voluntad y de mi propia vida. Y por supuesto más allá de la voluntad de la gente que me rodea. Allá está mi deseo. Más allá. Más allá de lo que la gente a mi alrededor pudiera ofrecerme. Más allá de lo que el tiempo mismo me impone como ser humano. Podrían ustedes una vez más decir este sujeto delira. No podría, digamos, acusarlos de usar la palabra delirio en un sentido equivocado. En estos momentos justamente me siento libre. Me siento libre para poder plasmar lo que de alguna forma oprime mi corazón. Y por supuesto no plasmarlo de forma directa porque tampoco es mi intención. Ventilar delante del mundo entero lo que ocurre en mi vida diaria, a las personas a las cuales he tenido el gusto de tratar, conocer y gozar últimamente. No. ¿Qué clase de ser humano sería yo si hiciera algo así? Si otros lo hacen, ese es problema de ellos, de ellas. Yo al menos cuento con otras herramientas para poder decirles gracias. Algunos espero verlos pronto y en mejores condiciones. A otros me gustaría decirles: te quiero. Y a otros, por supuesto, ya no te quiero. Estos últimos, al menos para mí, como analista, me resulta fácil decirlo. Me resulta también, gracias a mi propio análisis, gracias a mi propio trabajo, decirles hasta aquí, no más. ¿Por qué? Por esto. Eso es fácil para mí, al menos para mí. Hay gente para lo cual eso es imposible. Por mucho que los o las maltraten, toleran. En verdad, les deseo a estos hijos de la tolerancia que la vida sea tan amable con ustedes. Como les sea posible. Hijos e hijas de la tolerancia, es algo que al menos en teoría suena muy hermoso, pero hay grandes costos de semejante acción para con los demás. Por eso puedo decirles, al menos para mí, hay cosas insoportables, hay cosas que yo no estoy dispuesto a tolerar, ni de hombre, ni de mujer, ni de niño, ni de anciano, ni de mis padres, de nadie. Y por otro lado, en las áreas grises, esas relaciones que se marcan con cierto dolor, pero que el placer nos impide decir hasta aquí, esas relaciones donde inevitablemente habrán diferencias entre nuestros semejantes y nosotros, pero que una sonrisa,
nos impide decir no más. Una mirada, carajo, una mirada, un color que se liga a nosotros de formas insospechadas, que de repente una palabra nos llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Ahí es donde digo, carajo, caramba. El psicoanálisis no se hizo para dejar de sentir. El psicoanálisis no se hizo para cancelar el conflicto. El psicoanálisis se hizo para analizar. ¿Por qué? Porque en esos pequeños detalles, en esos colores de vestidos, en esas miradas, en esos susurros, está jugada toda nuestra vida emocional. Análisis quiere decir descomposición. ¿De qué? De todo. Todo lo que nosotros podamos representar y todo de lo cual nosotros podamos hablar. Justamente de ahí, por eso, mi necesidad de relacionar y de buscar dentro de la historia de cada individuo su relación con sus palabras. Y de eso doy cuenta en mi libro a detalle, así. En la relación que establecen los individuos con sus palabras, la historia que tienen con ellas, para qué la usan, qué ocultan tras de ellas, sus formas de goce, sus odios, sus amores. Aquellas veces en las cuales hablan por hablar, prometen sin la intención de cumplir. Eso se nota. Esa imposibilidad de traducir toda la vida en palabras, donde se juega el sujeto, donde nace el empeño de cada uno de nosotros de apropiarnos del mundo. Ahí está. Y me apena, regresando a esa área gris, donde se juega el amor, más allá del placer que nos provocan las primeras impresiones, las primeras sonrisas, los primeros coqueteos, más allá de ese momento en el cual ya no queremos ver a esas personas. No. Es ahí, en esa área gris, enorme área gris, donde muchos de nosotros literalmente vivimos, ya no enamorados, no desilusionados, sino justo en medio de esto, en un contacto cada vez más real con la otra persona, en un momento de decir, no somos tan iguales como creíamos, en un momento de decir, pensamos distinto, y está bien pensar distinto, pero si eso realmente impedirá que podamos hablarnos, qué pena. Qué pena. Y lo siento. No se trata de empatarnos. No se trata de ser iguales. ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo buscara solo a mis iguales, el mundo terminaría siendo, para mí al menos, muy reducido. Si no es que, de hecho, solo existiría yo dentro de mi mundo.
El dolor, escuchas, el dolor más profundo que he encontrado en mi escucha, que he encontrado también en mi propio análisis, es el dolor de saberse único, es el dolor justamente de reconocer la imposibilidad de la igualdad entre dos semejantes, hablando de la apropiación del mundo, hablando de la relación con el mundo y con los demás, con uno mismo, hablando de la diferente experiencia que tienen dos amantes al besarse, hablando de la imposibilidad de compartir un placer personal. Imposible. Pueden dos amantes besarse y tener una experiencia placentera, y aún así los matices serán distintos para uno y para el otro. Distintos matices. Miren que dentro de mi propia relación con el psicoanálisis, dentro de mi propia vivencia personal, fue algo muy marcado de mi seminario. Los empeños por integrarme, los empeños por llegar a hermanar con alguno de mis compañeros, resultaron empeños inútiles. Y no es que no haya tenido aproximaciones, invitaciones a ello. No. Mucha gente fue muy linda conmigo durante mi formación como analista. Mucha gente, incluso mi propio analista, a quien le reconozco una paciencia básicamente infinita. Obviamente no lo es, pero digo, es que es justamente el punto. Si una persona con su preparación, con su cultura, con su inteligencia, con su paciencia, tiene y tuvo límites, ¿por qué yo debería tener ningún límite hacia los demás? ¿Por qué yo debería entregarme ciegamente a la experiencia del goce ajeno? No. No puedo. Estoy hablándoles, por mucho que pareciera en chino, por mucho que pareciera en lenguaje lacaniano, súper complicado, súper obtuso y súper místico, estoy tratando de volverme a formar, volverme a ser, conforme las experiencias que acabo de vivir, conforme los amores que acabo de adquirir, y que por supuesto cada amor nos va a representar una crisis fundamental. ¿Quién soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de ti? ¿Qué quiero de mí? ¿A dónde vamos? Y el silencio que convoca a esas preguntas es seguido inmediatamente por respuestas, la mayor parte del tiempo. Y cuando no, hay dolor. Cuando esas respuestas no llegan de una forma o de otra, cuando no somos capaces de distinguirlas, porque no todos hablamos de manera igual, no todos decimos las cosas de forma directa, de forma convencional.
El lenguaje es usado por todos y cada uno de nosotros de manera distinta. No solo las palabras tienen significados distintos para los demás. No solo nosotros podemos usar la misma palabra en contextos diferentes y tener significados diferentes. No solo es eso. No solo podemos usar el lenguaje para escondernos y esconder nuestro deseo de nosotros mismos y de los demás. Todas y cada una de las posibilidades de la humanidad frente a sí misma con el lenguaje son infinitas realmente. Pero todas y cada una, aun las que podemos nombrar como sociales, convencionales, definiciones de diccionario que buscamos imponernos los unos a los otros, una relación con la palabra, con el lenguaje, imposibilitada por lo biológico, por la experiencia orgánica de cada individuo con su propio cuerpo. Esto ya lo he hablado mucho anteriormente, no pienso detenerme en ello. Como les digo, les repito, busco recrearme ahorita. Busco recrearme ante los amores adquiridos. Y esto es mío, esto es una posibilidad que se funda por el análisis. Y no puedo refundarme, no puedo recrearme, no puedo reestructurarme, rehacerme, sin reconocer también los amores perdidos. No puedo. Y es que es justamente en los pequeños detalles que comparten y que se reflejan al final en la forma en la cual usamos el lenguaje para acercarnos a estos amores presentes, en los que destaca nuestra historia, destacan los hilos que conforman justamente esa historia nuestra. Los recuerdos que unen a una persona que acabamos de conocer con las otras que tuvimos y que ya no están. Ese brillo en la nariz, como decía el paciente de Freud, ese vestido amarillo, como lo que acabo de vivir y que ahorita justamente me lleva ante una dificultad siquiera de ver el color amarillo en este momento de mi vida, ¿no? Un amarillo que no es de data de ayer, sino que viene de muchos años en mí, en mi vida. Esos pequeños detalles, a veces imposibles para el propio individuo de notar hasta que emprende un análisis, hasta que se decide a estudiarse a sí mismo. Era la frase que coronaba la academia griega, si mal no recuerdo, conócete a ti mismo. Conócete. ¿Cómo? No es la intención del psicoanálisis abordar el conócete a ti mismo como la filosofía. La intención del análisis es justamente, más bien, un escúchate a ti mismo. Un reconoce lo que te ha formado y lo que te ha deformado también. Esos matrimonios que nosotros adquirimos desde pequeños con la vida, con colores, con canciones, con personas.
y que vienen una y otra y otra y otra y otra vez, con diferentes máscaras, en diferentes proporciones. Y en medio de todo esto, en medio de esta repetición incesante de lo mismo, ¿dónde queda el amor? Y es que, escuchas, en serio, estoy justamente tratando de reaproximarme al amor. Que ya me habrán escuchado hablar del amor como experiencia una y otra vez, como vivencia personal, como también una de las más grandes contribuciones del psicoanálisis para la cultura en general. ¿Dónde queda el amor? Ya no hablando, digamos, desde la psicología, ya no hablando desde la filosofía, ya no hablando desde la religión, sino del amor como esa necesidad que tenemos de los demás. ¿De todos? No, no de todos. Ni todo de una persona. Eso es algo que me duele terriblemente decirlo en este momento. No todo de ti. Lo amo. No todo de ti puedo amarlo. Pero sí amo otras cosas que tú puedes llegar a odiar de ti misma. Y ahorita estoy justamente introduciendo mi experiencia ahorita en análisis. No todo lo que hacemos es bueno, ni para los demás ni para nosotros. Tampoco estamos obligados, por mucho amor que tengamos, los unos por los otros, a aceptarlo todo. Todo. Ni podemos escucharlo todo y decirlo todo. No conviene. En algún momento de mi vida, ya habiendo empezado el psicoanálisis, ya habiendo empezado una relación con la obra de Freud, habiendo estado en análisis, yo me decido, digámoslo, a decirlo todo, siempre, fracturando terriblemente las relaciones que yo podría establecer con otras personas. Y luego, justamente por esas fracturas, por esos quebrantes, me doy cuenta que no todo y no todo en todo momento. Y aún así es necesario presentar, tal vez no todo, pero lo que tenemos como presente, como urgente, frente a los demás, dando lugar a las divisiones, dando lugar a las diferencias, haciendo notar que pese a que haya amor, que haya cariño entre dos personas, siguen siendo dos personas, a veces totalmente distintas, en su aproximación al mundo, en su concepción de sí mismos y del otro. Entonces es cuando se funda la posibilidad del amor. Cuando podemos distinguir esa diferencia entre nosotros y el otro. No estoy seguro de si en esa diferencia reconocer la necesidad de esa diferencia. Yo pensaría que sí. Me apoyo en mi libro a que sí. Me apoyo en que si no somos diferentes, la humanidad está condenada al fracaso. Yo apoyo en mi libro en la necesidad de acoger esa diferencia, reconocerla justamente como un valor fundamental, tanto para la sociedad como para los individuos. Pero esto ya raya en la imposibilidad justamente. Porque tú, querido escucha, querida escucha, ¿aceptarías algo que no eres tú?
podría argumentar aquí una y otra vez la riqueza que podrías obtener de tratar de gente que no es igual a ti. La riqueza humana, la riqueza en cultura, la riqueza en amor. Pero ciertamente, me queda claro que las diferencias entre los semejantes pueden ser tan radicales y saltar de un momento a otro que esperar un amor de todos hacia todos es literalmente imposible. Y esto lo he dicho antes, ni Dios ama a todo el mundo. ¿Por qué debería serlo yo? Porque yo debería ser superior al Omnipotente. Y ahí es donde justo vuelvo a recaer en la imposibilidad, vuelvo a recaer en mi propio sentir. Quisiera yo tener menos diferencias con mis semejantes, y al mismo tiempo me alegro de tener las diferencias más básicas con aquellas personas a las que he amado. Lamento mucho, en verdad, y espero yo estar hablando apresuradamente, lamento mucho, en verdad, que aquellas relaciones que he adquirido recientemente lleguen a un fin que sin duda me parece apresurado, puesto que ha sido una diferencia en meses de trato. Una diferencia marcada, sí, pero una diferencia al fin. Y los suspiros llegan, y los suspiros seguirán ahí, en la vida de todos y cada uno de nosotros, que anhelamos al otro. Y aquí es justamente donde podría hablarles un poco, al menos 10 minutos, de la relación analítica. Sabemos que en el análisis no hay un otro. No lo hay. A pesar de que usemos las mismas palabras, a pesar de que podamos entendernos hasta con la mirada, no hay un otro. Eso que comúnmente podríamos llamar es nuestro semejante, porque tiene ojos, nariz, boca, piernas, brazos, etcétera, porque tiene un cuerpo. Ese que es nuestro semejante, en realidad lo es solo superficialmente. Para los dos, el llanto serán eventos totalmente opuestos, totalmente particulares, únicos. En esa experiencia de unicidad, en esa experiencia de particularidad que posibilita el análisis. Tú eres tú, yo soy yo. Por mucho que compartamos palabras, no habrá forma de acercarme yo a tu experiencia de tal forma que sean idénticas. No la hay. Y sin embargo, habla por favor, que la necesidad y los beneficios de hablar son para ti. ¿Tienes necesidad de hablar? Habla, busca quien te escuche, busca el análisis, justamente. La posibilidad de análisis se funda cuando un sujeto que tiene necesidad de hablar se presenta a otro en el cual esa necesidad de ser escuchado lo llevó a escucharse a sí mismo. Estoy hablando del analista. Al hablar de sí mismo, al hablar consigo mismo, al presentarse a sí mismo mediante su propio lenguaje, entra por supuesto en un delirio. Entra en un proceso en el cual se da cuenta de que lo que dice parece venir de otra persona, parece decirlo a otra persona, parece que yo no soy quien soy cuando hablo. He ahí
la experiencia de un sujeto frente a su inconsciente, frente a esa parte de sí mismo, de sí misma, que ha despojado de mucho tiempo o por mucho tiempo de reconocimiento. Ese lugar en el cual habitan sus deseos más oscuros, y no por eso quiere decir más malos. Más oscuros quiere decir que durante largo tiempo los ha descuidado, que durante largo tiempo han pasado desapercibidos para él, para ella. Y por largo tiempo, tampoco estoy hablando de una cuestión, digámoslo, cronológica, hablando de la posibilidad del análisis en niños. A veces justamente no radica en una cuestión de tiempo, sino de intensidad. Y los niños pueden toparse con afectos tremendamente grandes, tremendamente difíciles para hablar, imposibles para hablar justamente, imposibles para poder plasmarlos y actuarlos. ¿Por qué? Porque son pequeños, no son tontos, lo he dicho y lo repito, no es que los infantes en su propia carácter infantil tengan una deficiencia, no. Esta diferencia radica justamente en la concepción del deseo. Ahí, frente a nuestro deseo, nos colocamos adultos y niños por igual, en cuanto a que hay una intensidad tal que nos paraliza, que nos es imposible llevarla a la palabra. Pero justamente justamente es lo que posibilita el análisis, colocarnos en esa nada, en ese lugar en el cual no tenemos palabra para decir eso que nos pasa, eso que nos atraviesa. Y a pesar de que no tenemos palabra, la buscamos y encontramos tal vez no esa, pero otra, y 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 nos rehacemos sin encontrar esa primera palabra, sin encontrar ese asidero dentro del lenguaje, dentro de la experiencia de otros, ¿no? Porque es justamente eso lo que compartimos con nuestros padres. Si el lenguaje es abrazado por un infante, es porque los padres son capaces justamente de transmitirle sus propias experiencias a través de sus dichos. Por eso se habla de una lengua materna. ¿Por qué? Porque en la lengua está contenida la experiencia conjunta, y al mismo tiempo en la lengua los infantes pueden abrazar nuevas posibilidades, pueden crear palabras para nombrar eso que solo a ellos les ocurre. Caray, si esto fuera así, ¿frente a qué estoy pasando? ¿Qué estoy viviendo? No puedo decir que yo haya cambiado mucho en los últimos años, por lo menos no desde mis últimas relaciones afectivas. Se trata entonces de que posiblemente mi forma de relacionarme con más personas, eficiente en algunos casos, deficiente en otros, me permita también, y esto es algo único, distinguir los alcances de mi deseo.
un deseo que a veces me gustaría pensar es más allá de mi fantasía, más allá de mi anhelo para la otra persona y con la otra persona. Capaz cada vez soy más de replantearme a mí mismo frente al otro, de replantear mi demanda frente al otro, frente a la otra. Eso es justamente donde está unido mi decir con mi dolor. Y bien, no es una cuestión de eliminar el dolor, es una cuestión de reconocerlo, incluso como necesario en nuestra vida, para hacer de ella, hacer de nuestra vida otra cosa. Es muy curioso, queridos escuchas, como mientras yo estoy ahorita compartiendo con ustedes entre experiencias y conocimientos y entre el fruto también de mi estudio reciente, mi estudio analítico, de mi estudio de la obra freudiana, de mi, digamos, análisis propio, es notorio para mí cómo podría yo perder muchas cosas, pero tengo mi palabra, tengo mi obra. Ahora es cuestión de que no me voy a conformar con eso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque vale la pena mi prójimo, vale la pena esas diferencias que yo tengo con los demás, vale la pena sostener a veces relaciones molestas, siempre y cuando pueda yo hablar. Miren que sin quererlo ya he hablado una hora, sin proponérmelo, ya aquí hay un podcast, ya aquí hay una... yo realmente empecé a grabar porque tenía la necesidad, porque tenía yo en serio un gran nudo en el pecho, un nudo en la garganta. No puedo yo conformarme con lo que soy, con quién soy, con mi trabajo. Voy a buscar a mis semejantes y también a los que no se me parecen en nada. Y espero yo enriquecerme de todos ellos, de todas ellas, de todos ustedes, porque no es una cuestión, digámoslo, de dominio la que emprende el psicoanálisis hacia el mundo, hacia la humanidad. No se trata de una reeducación, no se trata de una cancelación ni de afectos ni de acciones. Quiero yo reconocer el valor de mis semejantes. Esa es mi dificultad a veces. Ese es mi dolor. Y bueno, este es el final del podcast, por lo menos en esta ocasión. No les puedo prometer que subiré más regularmente porque ciertamente he estado muy ocupado y estoy feliz de eso. Pero por supuesto que este tipo de trabajo se me antoja, lo quiero, lo anhelo a veces y por una u otra razón me veo imposibilitado a ello. Dejemos entonces hasta aquí, queridos escuchas. Deseo en verdad que ustedes puedan ser escuchados. Pueden buscarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Johan Cortés o Joan Cortés, Johan Cortés con acento en la E y con S al final.
Juan Luis Cortés Cervantes. Podrán encontrar mi nombre completo entre paréntesis en Facebook. Podrán encontrarme también en Instagram, Juan Luis Cortés Cervantes. ¿Cuáles otras? YouTube, por supuesto. Les recuerdo que estoy básicamente grabando cada día. Apenas hoy grabé como 4 horas de un capítulo de Freud. Pero bueno, hay mucho, en verdad, mucho que hacer por uno mismo. Para escucharse, a veces hay que recurrir al otro y no dejar, digamos, nuestros empeños de escucha en nosotros mismos. Suspiro. Cuídense, por favor. Busquen. El que busca encuentra, en verdad. Busquen. Y cuídense.